Vamos a ir a la palabra, ¿ok? Recuerde que estamos hablando acerca del mandamiento de no robarás, de no hurtarás. Un mandamiento que es muy importante, entender todas sus aristas. Y vamos a ver eso precisamente. Estamos viendo diferentes cosas. Y hemos estado haciendo uso de un texto acerca de una historia que es muy impactante, ¿no? Una historia que demuestra una cantidad de situaciones que se vivieron allí, en donde se ve avaricias, codicias, engaños, maltratos. Eso parece una telenovela, ¿no? Y por eso muchas veces dicen que la realidad supera la ficción. Y es que uno lee todo esto, que es una historia real, verdadera, ¿verdad? Tantas cosas, un entramado bastante oscuro y todo eso dentro de una familia, dentro de un núcleo familiar. Que de todas maneras la palabra del Señor siempre desnuda el alma del ser humano. Ujú. Y la Biblia pues Y, hace... y nos deja ver también las condiciones y situaciones de la naturaleza humana. Exacto. Esa naturaleza que precisamente nosotros tenemos que rendir ante el Señor a través del Espíritu, donde tenemos que permitir que sea el Espíritu de nuestro Elohim tomando realmente control y dominio de nosotros. Porque si no, pues vamos a vivir como todas estas personas viven y como han vivido. Y todo esto ha quedado aquí como testimonio, ejemplo a nosotros. Precisamente como ejemplo de lo que debemos hacer, pero también de lo que no debemos hacer. Entonces vamos a continuar ahí analizando algunas cosas y quiero que me acompañen al libro de Bereshit, Génesis. Génesis, Bereshit es en hebreo. Génesis 31, 17. Génesis 31, vamos a leerlo del versículo 17. ¿Sí? Recuerden que Jacob, el patriarca, ha tenido una cierta situación, un descontento con su suegro, porque éste ha venido abusando por 20 años de él. Lo puso a trabajar 14 años por sus 2 hijas, aunque él quería era una sola, ¿no? Claro. Pero le metió por ahí gato por liebre, ¿no? ¿Sí? Y ya hemos visto cómo él engañó a Jacob y él lo puso a trabajar supuestamente por Rachel y le entregó primeramente a la hermana mayor, que era Lea, la cual él no quería. Claro. Pero el suegro le dijo, no, aquí la costumbre es esa, usted primeramente tiene que recibir la mayor. Entonces se tiene que sujetar a la costumbre de aquí. Y él, por el deseo de tener a Rachel, estuvo dispuesto a trabajar otros 7 años y cargar con la responsabilidad de tener otra mujer. Rachel, a la cual él no, realmente no. Lea. Perdón, a Lea en hebreo, ¿sí? Que él no quería. Entonces, él trabaja por Rachel, pero termina también llevándose a Lea porque se la metió el suegro. Le dijo, usted me responde también por esta. Claro. Y estuvo trabajándole en el ganado y también allí este Labán, el suegro de Jacob, intentó muchas veces hacerle triquiñuelas, cambiarle las condiciones a Jacob, ¿sí? Para que no tuviera ninguna ganancia, porque lo que quería Labán era dejarlo sin nada. O sea, explotarlo laboralmente sin ninguna utilidad y beneficio para Jacob. Y eso también hay que mirarlo, ¿no? Allí tremendo eso. Entonces, él cansado de esa situación, ya son 20 años soportando una injusticia de estas, de su suegro, que eso es, podría parecer inexplicable, pero un corazón sin Elohim, un corazón sin Dios, pues es un corazón mezquino, es un corazón avaro, es un corazón que ama más lo material y ama más el dinero, y no le importa robarle al otro lo que le pertenece por derecho y también robarle su paz, su estabilidad y tantas cosas que hay detrás de esto. Claro. Entonces él, cansado de todo esto, les dijo a sus 2 esposas, a Rachel y a Lea, no más, yo no me aguanto más, vámonos de acá. Deseo regresar a la casa de mi padre Jacob.
allá nunca me van a tratar, mi padre nunca me va a tratar de la manera en que el padre de ustedes me ha tratado por 20 años y esto ya es el colmo. Entonces dice el versículo 17 que se levantó Jacob y montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y condujo todo su ganado y toda su ganancia que había acumulado, el ganado que le pertenecía, eso le pertenecía a Jacob, Sí. que había adquirido en Padán Aram para llegar donde Isaac, su padre, en tierra de Canaán. Él iba a refugiarse pues hacia la tierra de su padre. Y dice el versículo 19, sin embargo, mientras que Labán, que era el suegro de Jacob, había ido a trasquilar su rebaño, Rachel, que era su hija, había hurtado los ídolos domésticos de su padre. Yo les expliqué que en la antigüedad estos pueblos acostumbraban a tener ciertos ídolos que los usaban como amuletos de curación, de salud, ¿sí? Aquí en Colombia, yo recuerdo que llegué una vez a una casa y yo veía como una penca de sábila, de la sábila, de esa aloe vera, ¿no? Que le Sí, llaman sí, también. sí, sí. Sí, la sábila, detrás de una puerta. Y me llamó la atención y pregunté por qué era eso y que eso era dizque para retener las malas energías y que para la salud y todo eso. Entonces creían que tener un pedazo de sábila allí, una mata de sábila Claro. a la entrada, iba a Iba. impedir que entraran las enfermedades. Y es que en la antigüedad creían los pueblos eso, ¿no? Por ejemplo, los egipcios. Ellos creían que si grababan, pintaban sobre los dinteles y sobre los marcos de las entradas, de las puertas, grababan los dioses de ellos, sobre todo los dioses de la salud y los protectores, que ningún mal les iba a entrar a sus casas. Y ellos grababan esos dioses, los dibujaban, los pintaban en los marcos de sus casas. Entonces, como si por las puertas pues entrara por ahí el mal. Entonces, en el caso de Labán, estos pueblos, ellos creían que si tenían ciertas figuras, ciertos Ídolos. ídolos en sus casas, estos ídolos les iban a guardar su salud. Por eso se llamaban terafim en hebreo, terafim, que viene de la raíz rafá, que significa salud, bienestar. Entonces, que estos ídolos eran los que les iban a dar a ellos la salud y los iban a preservar sin ninguna enfermedad. Entonces, vemos allí que en el versículo 19 va a aparecer, es una de las primeras veces que aparece la palabra ganav en hebreo, que se refiere al robo, al hurto, precisamente lo que se dice en Éxodo capítulo 20, que nos advierten y nos dicen, no robarás, no hurtarás, ¿sí? No hurtarás. Y esa palabra robar que aparece en Éxodo capítulo 20, aquí en Génesis, es una de las primeras veces que va a aparecer en la Biblia, cuando dice que Rachel había hurtado los ídolos domésticos de su padre. Y Jacob, dice el versículo 20, hurtó el corazón de Labán, el aramita, al no anunciarle que se marchaba. Entonces, recuerden que yo les expliqué que ahí en el versículo 20, eso lo hice hace 8 días, en el versículo 20 les expliqué que cuando dice que Jacob hurtó, porque usa nuevamente la palabra ganav en hebreo, hurtar, algunas Biblias no lo traducen como hurtar, sino que dicen que lo engañó. Sí, eso ¿Sí? dice. Entonces, ahí dice hurtó el corazón, literalmente dice hurtó el corazón de Labán. ¿Cómo así que Jacob le robó el corazón a Labán? Es que Labán estaba enamorado, ¿no? Estaba enamorado de Jacob. No, eso es un hebraísmo. Hurtar el corazón es un hebraísmo que significaba dejar en ignorancia a alguien. O sea, como cuando uno hace algo sin comentar a la persona lo que uno va a hacer. Entonces, Jacob decidió irse del lado de su suegro, estuvo 20 años ahí con él,
llevándose obviamente a sus dos esposas legítimamente, llevándose todo su ganado, toda su familia, todo, y no le dijo nada, lo dejó en desconocimiento, lo dejó en visto, ¿no? ¿Sí? Entonces no le dijo absolutamente nada, y ese acto de no haberle comentado, de haber hecho todo en silencio, sin decirle nada a su suegro Labán, eso es un hebraísmo que se usa y se dice, le robó el corazón, es decir, lo dejó en ignorancia, eso es, ¿ok? Entonces dice el versículo 21, y levantándose se marchó él, Jacob, con todo lo que tenía y cruzó el río y se dirigió hacia el monte de Galed. Al tercer día le fue declarado a Labán que Jacob se había marchado. Entonces, tomando a sus hermanos consigo, lo persiguió durante 7 días de camino, hasta que lo alcanzó en el monte de Galed. Pero en el sueño de la noche, Elohim llegó a Labán, el aramita, y le dijo, guárdate de hablarle a Jacob, sea para bien o para mal. O sea, no vayas a decir cosas que luego tengas que arrepentirte. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había ya armado su carpa en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el mismo monte de Galed. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué fue aquello que hiciste para hurtar mi corazón? Mire, cuando lo alcanza, después de 7 días de haberse ido, lo alcanza a los 7 días, y él le hace el reclamo, y Labán le dice a Jacob, bueno, ¿qué fue aquello que hiciste para hurtar mi corazón y llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras por espada, prisioneras de guerra? ¿Por qué te marchaste a escondidas y me has hurtado el corazón? Por eso él está haciendo ese reclamo, ¿no? Te marchaste a escondidas, no me dijiste nada. Te fuiste en silencio total y me hurtaste el corazón. Pues no me avisaste para despedirte con alegría y cánticos con panderos y cítaras. Claro, ¿no? Sí, seguro. Sí, yo me imagino, ¿no? Él estaba Sí. deseoso de hacerle una gran fiesta. La fiesta de despedida. La fiesta de despedida. Ay, Dios mío santo. Ni siquiera me has dejado besar a mis nietos y a mis hijas. Has actuado de manera alocada. Tengo poder en mi mano para hacerte mal. Pero el Elohim de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate de hablarle a Jacob, sea para bien o para mal. Mira, imagínense, o sea, él llevaba la intención De hacerle su mal. de hacerle su mal a Jacob. Y como el eterno Elohim conocía el corazón con el que iba Labán, se le manifestó en medio de una visión y le dijo, muchísimo cuidado, mucho cuidadito, cuidado con lo que va a hacer y con lo que va a decir. Porque muchas veces puede ser que no hagamos, pero sí digamos. Y con nuestras palabras también podemos herir, incluso hasta matar con nuestras palabras. Por eso nosotros tenemos que ser muy prudentes en el momento de hablar, en el momento de decir algo. Tenemos que ser muy prudentes porque puede ser que tengamos mucha ira y enseguecidos por la ira, pues digamos cosas que luego tengamos que lamentar. Claro. Porque lo hicimos fue cegados por la ira. En este caso, Labán iba cegado por la ira, tanto que Jacob le había tomado bastante distancia y esos camellos yo creo que no descansaban allí, los llevaban al trote pues hasta que los alcanzó. Como sea, los alcanzó. Y él iba con toda esa intención y el Eterno lo tuvo que frenar, lo tuvo que detener, lo tuvo que parar, ¿sí? Y dice aquí, entonces le va diciendo, yo tengo poder en mi mano para hacerte mal, pero gracias al Elohim de tu padre, si no se me aparece, hoy no estarías contando el cuento, hoy sería tu último día. Prácticamente le está diciendo, yo venía era a hacerte mal. Ahora bien, dice el versículo 30, ya que ciertamente te ibas a ir porque anhelabas intensamente la casa de tu padre, ¿por qué robaste mis dioses? Entonces, tremendo, ¿no? Que Jacob se ha ido de la casa de su padre y se fue pues en una búsqueda, en búsqueda de una esposa, de una mujer, ¿sí?
y se aleja de la casa del Padre, y eso es lo que a veces también nos pasa a nosotros, ¿no? El alejarnos de la casa del Padre nos cuesta amargura. Por eso nosotros no debemos estar lejos de la casa de nuestro Padre eterno. Siempre tenemos que desear volver, y lo que estamos haciendo ahora es volver. Porque es que el Labán de este mundo, Ujú. ¿sí? El Exacto. enemigo, Oh, el adversario, nos quiere quitar todo, nos quiere destruir, quiere acabar con nosotros, amados hermanos. El Labán de este mundo es serio, es bárbaro. Y como dice él allí, le dice él ahí a Jacob, tengo poder para hacerte el mal. Pues el Labán de este mundo, el adversario, el enemigo, tiene poder para hacer mal. claro. Sin embargo, ese mal no está sobre nosotros gracias a la misericordia del eterno Que Dios Elohim, no se lo permite. que Dios no se lo permite. Así como no se lo permitió a Labán hacérselo a Jacob, así el Eterno no le permite al enemigo que nos destruya, sobre todo pues el alma. Y por eso nosotros siempre debemos estar en la presencia del Señor. Por eso siempre debemos anhelar volver a su casa. Debe haber un intenso deseo de nosotros de regresar, y eso hace parte del arrepentimiento, Yo el creo que volver al Señor. también todo ese proceso que tuvo Labán allí, perdón, Y Jacob, Jacob, Jacob allí, pues hizo anhelar regresar a la casa de su claro, padre. A veces yo hago mis análisis y digo, a veces es necesario que la gente pase procesos, por eso es que los procesos son tan importantes, porque cuando uno tiene los procesos, en este caso lo que Jacob vivió, se dio, 20 años. son 20 años en un proceso, terminó haciendo que él decidiera anhelar la casa de su padre. También lo vemos reflejado en que hay situaciones o hay personas que nos alejan de la casa del padre, pero llega un momento, Carlos, en que uno hace esa reflexión y toma la decisión después de mucho padecer, que la Ujú. verdad es esa, Mucha injusticia, que de es lo que él mucha vivía injusticia. y que es lo que se ve en este mundo. Claro, entonces eh, los procesos siempre, y sobre todo en esta generación que no le gusta vivir los procesos, debe entender que el proceso a veces Dios lo permite para que terminemos anhelando la casa de nuestro Padre, Padre. amén. Bueno, pedirle al Señor mucha misericordia. Y eso lo entendió Jacob Sí, 20 así es. años, 20 años después, No, pero y hay personas que le dicen a uno, y pastor, pero ¿cuándo va a terminar este proceso? ¿Hasta cuándo el Señor va a permitir? Y uno le pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo lleva? No, ya lleva un mes así. sí, uno bueno, pacientemente, dice la palabra, A ver, esperemos. Jacob lleva 20 años en eso. Claro. 20 años soportando Yo pienso a injusticias. veces pienso que como los procesos en cada persona son diferentes, es el proceso está allí vigente hasta que despertemos a nuestra conciencia. Así es, hasta que ya, Yo creo digamos, que deseo ya, me voy a la casa de mi padre. y ese en últimas es la fuerza que se necesita para tomar ese impulso de regresar, Así porque es. a veces con 20 años, yo creo que él muchas veces, quiero como especular aquí, Ujú. se sentó y se aburrió y dijo, bueno, pero bueno, aquí por lo menos tengo Tengo techo y algo. vivienda. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo, no? Que, ay, pero yo por aquí voy a salir de la zona de confort. Pues sí, está bien, yo tengo problemas y todo, pero como dicen aquí en Colombia, es mejor lo conocido que lo que Es mejor malo malo conocido que conocido que bueno bueno por por conocer. conocer. Entonces, y así hay mucho creyente, ¿no? Sí, Entonces, pero llega un momento en que está uno harto y sale y toma. así. Ese hartarse de la situación en últimas es el impulso final que le da a la persona la capacidad de poder decir, voy a regresar a la casa de mi padre, cuésteme lo que me cueste. Y que Jacob se fue llevando ese cuésteme lo que me cueste. Sí, Se llevó ladrona. así es. A Rachel ahí, su esposa, Se quedó ladrona. tenía esas mañas, que la sacó barata a Jacob porque no tenía ni tenía esas idea. costumbres extrañas. Claro, entonces ahí
de todas maneras ahí Dios tiene algo en la vida de cada uno de nosotros. Y Jacob es un Eso ejemplo, demuestra la misericordia del Señor. sí, de la Ahora, misericordia. Jacob dice la palabra, lo dice él, ¿no? Ya son 20 años que he servido al Padre de ustedes y lo he hecho diligentemente y he trabajado de sol a sol Claro, y no he descansado y me he entregado completamente. 20 años, él lo dice, son 20 años de soportar eso. Ahora, yo no estoy diciendo que su proceso vaya a demorar 20 años tampoco, ¿no? de pronto Puede ser dure 30, 50, ¿no? Algunos dirán, no, pues qué esperanza me dan los pastores. No, no, no. No, no, yo No, creo que el Señor, cada uno tiene un tiempo. para cada uno hay un tiempo, ¿sí? David tuvo un tiempo Claro, cuando tuvo que ser probado. Yosef, en la mm, cárcel, tuvo también un tiempo, varios años. claro. Estuvo allá como sirviente y luego en la cárcel. Moshe, el profeta, también, el proceso de Moshe, 40 años. Ujú. Entonces creo que el Señor tiene el tiempo de cada uno y también las condiciones. El tiempo, Porque vemos que las condiciones de Moshe fueron unas, de las de Yosef fueron otras, las de David fueron otras, las de Jacob otras. Entonces Él conoce el tiempo y las condiciones. claro. Lo importante es que nosotros confiemos en el Señor y deseemos, como en este caso, regresar a Él. Que él tenía, el mismo Labán le dice, ¿no? En el versículo 30, le dice a Jacob, ahora bien, ya que ciertamente te ibas, o sea, te ibas a marchar, te ibas a ir, Claro. porque anhelabas Gracias. intensamente. Porque cuando uno lee el texto hebreo, está intensificado, está repetida la palabra. Entonces, esa palabra, cuando en el texto hebreo una palabra se repite inmediatamente, 2 veces aparece, es porque significa que hay una intensidad. Mm, ¿Sí? Anhelabas intensamente ujú. la casa de tu padre. Y dice él y le hace el reclamo. Que él estaba más, o sea, él estaba más preocupado más que porque se le llevó las hijas. Yo creo que lo que más le dolía a él, más que las hijas y los nietos, Sí, eran sus ídolos. ¿Por qué robaste mis ídolos? O sea, sí, ya te ibas a ir No, y sabe que y esa te ibas parte a aquí, robar mis ídolos. mire que esta parte aquí me llama mucho la atención porque Ujú. por lo menos, no sé si usted lo analizó así, Carlos, em, Dime. ¿por qué robaste mis dioses? O sea, él le ha robado 20 años y usted se va a venir a por Ah, sí, asociación. se pega Y ahora de que, lo pequeño, sí. o Él ha sea, es que, estado, pero, está muy bueno esa, claro, es un análisis que uno hace porque por lo general, lo ha estado engañando y el que le estafando gusta tumbar al otro, 20 odia que lo años. tumben. Ah, no, claro. Eso es una condición de que, o sea, a mí me vas a robar y vos vas a mirar a la persona. Es un ladrón experto y se molesta cuando le Ajá. quitan algo. Pero ¿sabe por qué? Porque, o sea, ¿cómo es posible? Yo creo que ese pillo decía, ¿cómo es posible que yo siempre sido el pillo de pillo y me van a venir a como a ver la cara? O sea, era Este me terminó robando. Sí, él piensa que es Jacob. A él no se le pasa por la cabeza que es su exacto. propia hija, que Ajá. obviamente de dónde Sí, había aprendido Rachel esas acciones, claro, esos talentos. claro, claro que sí. Pero Cuando digo entonces, talentos, entre comillas, porque en claro, realidad no sí. son talentos, ¿no? Cuando Ojo, no uno, vayan a confundirse. sí, 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 porque de pronto tenemos, y me imagino que sí, niños en medio del Shabbat y no son talentos, estamos No, yo hablando estoy sarcásticamente, sarcásticamente, o eh, sea, eso no son talentos, son malos son hábitos. malos pecaminosos. Entonces, ¿por qué robaste mis dioses? Él antes es sumiso y todo, porque otro le hubiese dicho, ¿por qué robé tus dioses? Y si así me los hubiese robado, ¿no me robaste por 20 años? Ujú. Pero pues vemos que ya En como pocas palabras, ¿usted me va a venir a hacer reclamo por unos dioses siendo que usted me robó a mí 1000 veces? si hubiera sido colombiano, le ha dicho, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Entonces le hace la No, reclama, le hace un reclamo airado. ofendido porque Él se está perdonó. ofendido porque Realmente. supuestamente Jacob le robó sus dioses, sus ídolos. No, y te iba a hacer de pronto Claro, como la el analogía, paralelo. el paralelo, sí, el paralelo que muchas veces a nosotros nos molesta que otros pequen, o sea, que nos hagan a nosotros cosas que Lo que nosotros, hacemos. exacto, que lo que Que hacemos. otros nos hagan a nosotros lo que nosotros les hacemos Yo a he los tenido demás. ese análisis también, mirando pues las relaciones interpersonales, que termina uno enojándose mucho más de las cosas que uno mismo padece.
la Ujú. misma pata como por aquí no cogía. Por... El ladrón juzga por su condición, muchas veces se dice de esa manera. Sí, entonces todo eso es como para analizar lo que es el Y comportamiento tremendo que humano. por lo general se habla desde el ladrón, ¿no? El ladrón juzga por su condición. Ajá. Tras del ladrón bufón, Ajá. ¿sí? El Ladrón ladrón que que roba roba ladrón ladrón tiene tiene 100 años de 100 años de perdón. perdón. Todo esto, o sea, Sí, sí, entonces solamente este pedacito, pudiésemos allí, quedarnos ahí para sí. analizar Claro, cómo le molesta lo que él hace, lo que él le hace a todo el mundo, a él le molesta. él está muy Cuando molesto. le sale uno a deber, pues, Ujú. tras de que lo hace, él debería decir, no me fue tan mal, me trabajo gratis 20 años, que lleve 3 tiestos, pues no pasa Pues nada. que llevó esos ídolos, pues que los lleve, pues al Sí, fin y al cabo le saqué jugo por 20 años. claro, pero por eso, o sea, se vino por esa... Así es. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo. O sea, ¿por qué? Entonces, porque en el versículo 30 hay dos cosas, ¿no? O sea, él está indagando acerca de dos cosas, ¿sí? Entonces, primeramente le dices, tú le tenías un anhelo intenso de volver a la casa de tu padre. ¿Por qué? Ah, porque tuve miedo. O sea, ese anhelo de regresar a la casa de mi padre fue motivado por ese miedo que ya yo tenía contigo. Porque recuerden que Labán ya estaba mirando rayado Claro, a Jacob. y estaban ya involucrados Ya a sus lo hijos. estaba mirando de no buena forma, de no buena manera. ¿Por qué? Porque como el Señor, Se le había haciéndole demudado el semblante. justicia a Jacob, haciéndole justicia en medio de toda la injusticia que Jacob vivía a causa de Labán, el Eterno le hacía justicia a Jacob. Sí. Y él no se ponía a pelear, sino que dependía de la justicia de Dios. Entonces el Señor, el Eterno, le permitió a Jacob empezar a tener cierto ganado. Exacto. Y eso molestó a Labán y a sus hijos, es decir, a los cuñados de Jacob. Claro, eso se Y pasó los hasta hijos, oscuro por allí. los hijos de Labán empezaron también a murmurar, pero ¿cómo así? Este se está enriqueciendo con el ganado de mi padre, nuestro padre, con el trabajo de nuestro padre, se está enriqueciendo, ¿qué le pasa? Y empezaron a murmurar en contra de Jacob, y eso también caló en el corazón de Labán. Claro, él estaba molesto porque Labán quería era ganar, ganar y ganar, no un gana-gana, que sería lo justo. ¿Sí? En un negocio, Justo. pues el propósito es que gane todas las partes que están involucradas en un negocio. Claro. Entonces, si hay dos partes involucradas, pues que ambas se vean beneficiadas, pero no. Labán quería solamente gana, pierde. O sea, gana Labán, pierde Jacob. Esa era la apuesta de... Pierde y cuidadito con irse. Sí, esa era la apuesta de Labán. Claro. Sin embargo, el Eterno, haciendo justicia y tratando de hacer que la balanza se equilibrara, pues le daba bendición a Jacob, cambiando todas las condiciones, porque Labán era el que colocaba las condiciones. Y él las colocaba y entonces el Eterno hacía que se dieran al contrario de lo que Labán había estipulado. Entonces eso era ganancia para Jacob. Entonces ahí se estaba equilibrando la balanza y se estaba dando entonces lo justo. Pero en el corazón de Labán no estaba realmente eso. Y cuando nosotros hacemos negocios entre hermanos, y así sea que hagamos algo con una persona, porque puede ser que de pronto terminemos en algún momento haciendo un negocio con alguien. Por ejemplo, yo un día le compré el vehículo que nosotros tenemos, lo compramos de segunda. No es un carro que lo saqué de concesionario, se lo compré a una persona, ¿sí? Hice un negocio. Entonces, uno trata de que en el negocio, pues, ambos sea un negocio, ¿qué? Justo y equitativo. Claro. Entonces, ni que el uno o el otro salgan perdiendo, o sea, que el uno salga beneficiado y que el otro salga perdiendo. Entonces, yo creo que el Señor está mostrándonos lo que debería ser el carácter de nosotros, buscar siempre la justicia. No querer sacar ventaja sobre el otro, porque la naturaleza humana caída siempre va a llevar a eso, a que el hombre quiera sacar ventaja sobre el otro, se aproveche, y esa era la actitud de Labán,
De esa forma era que él actuaba con Jacob, queriendo siempre sacar ventaja. Y eso también es robar. Claro, claro Eso que sí. también es hurtar, Claro, amados cuando te hermanos. comprometes a algo y no terminas haciéndolo, Ujú. sino que cambias en el camino, en la marcha, a Así lo que te es. habías comprometido, perdón, pero eso también es robar. Claro. Es duro reconocerlo porque si se ponen a pensar, muchas Ujú. veces uno dice, ay, no, 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 pero venga, en el camino como que esto no me funcionó, yo me comprometí, pero a la final no, yo no te voy a pagar el día que te dije que te iba a pagar, yo te voy a pagar un mes después por esta situación. No, te Sí. comprometiste. No te quieres perjudicar tú, entonces no perjudicas a los demás. Mira, mira cómo funciona, mira cómo lo resuelves. Y es muy sutil, Carlos, porque Ujú. uno no se siente como que, ay, robé, yo soy una ladrona, no. Pero el desajustar en compromiso a otra persona también está haciendo que allí haya una situación y que uno sepa en el fondo que a qué se comprometió y qué tiene que hacer, pero el cambiarle, como hizo Labán con Jacob, me comprometí a esto, estas ovejas van a ser tuyas, pero como en la marcha vi que no era favorable para mí, ¡prum! Le cambia Acomodo. las condiciones. Eso es de un corazón que tiene que todavía rendir eso al Señor y pedirle perdón y Sí, dejar por que el ejemplo, Señor ya que mi obre. esposa habla de eso, una vez una persona me decía, pastor, ¿yo qué hago? Y la persona estaba bastante cargada. Me dijo, es que yo le presté un dinero a una persona Ujú. y esa persona quedó de pagarme a mí el dinero en tal fecha y ya ha pasado más de esa fecha y la persona ni siquiera se acerca a mí a decirme, oiga, es que mire, yo estoy teniendo este problema o me está pasando esto, ¿no? De hecho, veo a la persona y antes me voltea la cara, o sea, cuando me necesitaba, me buscaba, sí, me buscaba para venir a decirme. Y ahora que ya está en eso, ni siquiera me da la cara como para decirme, vea, yo tengo vergüenza con usted, yo no le he podido pagar la plata, yo me quedé comprometido y sabía que debía pagar la plata en tal fecha, no he podido, he tenido un problema porque puede ser que se le haya presentado algún tipo de problema, alguna circunstancia y no he podido responderle, pero el deber de la persona es poner la cara y decir, vea, yo no he podido. Sí, ¿cómo será que podemos arreglar? Y presentarle a la persona por lo menos Mm, una otra opción, decirle, mire, no es que yo no le quiera pagar. ujú. Yo sí le quiero pagar, pero la verdad se me presentó esta situación, me pasó esto y yo quiero ponerme a cuentas porque yo sé que si yo di mi palabra que yo le pagaba a usted en tal fecha, la Biblia dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y es la palabra y tenemos que nosotros, amados, Sí, honrar la palabra y sobre todo entre hermanos en la fe. sí, porque una cosa es que usted le cambie las condiciones por una situación de fuerza mayor y otra cosa es que usted cambie las condiciones porque usted va a hacer otra cosa y esa otra cosa usted necesita más dinero Ujú. eh, Y no va a y no cumplir. cumpla. Ujú. Porque si es algo de fuerza mayor, uno dice, bueno, es que esto es de fuerza mayor. Pero hay personas, pues que a eso es lo que voy, que les pasa algo. Ujú, Entonces, por ejemplo, la persona me decía, entonces yo le presté un dinero, la persona vino, habló ujú. conmigo, me dijo, y se llegó el día y nada, no me entregó el dinero y ya han pasado más días y la persona no se reporta, no me dice nada. Me encuentro con la persona y entonces prefiere esquivarme, prefiere quitarme la mirada, no me da la cara. No, el deber de la persona es demostrar que siempre tiene la disposición realmente de pagar, porque lo que empieza a creer la otra persona es Mm, que lo quiere robar. Ah, ya no me va a pagar, mm, no me va a responder. Entonces hace pecar también a la persona, claro. la hace pecar. Entonces, amados hermanos, yo creo que hay una responsabilidad muy grande en la forma en que nosotros socializamos y nos tratamos. Entonces, si alguien le hizo a usted el favor de facilitarle un Claro. dinero, de prestarle una plata, ya que esa persona tuvo tanta bondad y tanta generosidad de decirle sí tenga, para que usted pudiera cubrir una necesidad en ese momento, para que usted pudiera suplir una necesidad en ese momento, y la persona tuvo esa bondad, lo mínimo que usted debe hacer es buscar a la persona y decirle, mire, yo dije que le pagaba hoy, pero la verdad, hoy no puedo pagarle porque no tengo el dinero.
Y si, deme un nuevo chance, ¿será que le puedo pagar en una semana para ver si ya he podido resolver esto? Y si van pasando los días y no puede resolver, entonces hable con la persona y propóngale algo. Dígale, bueno, mire, yo le estoy debiendo a usted que debe pagarle en tal fecha, pero no le he podido pagar. Y ya van varios días y yo no le voy a poder pagar tal como yo quería. Pero ¿será que podemos concertar algo y yo le puedo pagar de pronto esa plata de pronto en cuotas o de esta manera? Pero plantear algo. Pero no, hay personas que simplemente evaden. Sí. Y con esa Huyen. actitud, lo que están mostrando es como que no quieren responder por el dinero. Y sabe, eso es una maldición para la persona que lo hace. Y si usted es de los que hace eso, ojo, porque usted está en maldición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si tú sí, que tu sí sea sí. Si te comprometiste y dijiste, sí, le pago en tal fecha y no puedes cumplir porque aún hay una situación de fuerza mayor, ve donde la persona que te facilitó el dinero, ve allí, dale la cara, dale explicaciones, estás en el deber moral de dar explicaciones porque al fin y al cabo te prestaron un dinero y la persona está tal vez contando con ese dinero que te prestaron. Entonces, hágalo, amado hermano. Haga eso. No deje las cosas así. ¿Y sabe que así se dañan muchas relaciones? Porque eso lo hemos visto, lo hemos experimentado. Sí, claro. Y nosotros hemos visto relaciones de hermanos que eran muy buenas relaciones. Y por situaciones de dinero, de préstamos, de trabajos, que yo te hago un trabajo, yo te doy esto, o yo te hago este préstamo y todo eso, por ese tipo de cosas, entonces Ya hay una enemistad. sí, hay enemistad, terminan mal, no se vuelven a hablar y todo esto. ¿Por qué? Porque no se cumplió. Entonces, el que pide plata prestada debe y tiene el deber, la obligación, el deber moral de dar la cara en todo momento. Y si no puede responder por el dinero como lo había planteado en un inicio, pues preséntele algo nuevo a la persona, una alternativa, pero que por lo menos se vea que en realidad usted sí está dispuesto a pagar ese dinero y no que simplemente se queda ahí sin decir nada y va pasando el tiempo y pasa el tiempo y nada. La persona esperando a que le paguen y usted allí manicruzado sin decir nada, como si nada estuviera pasando cuando sí está pasando. Y lo que está pasando es que usted se está metiendo en una maldición. Claro. Porque está faltando a su palabra. Y delante del Eterno, cuando nosotros abrimos nuestra boca y nos comprometemos a algo, el Eterno toma esas palabras de verdad para luego tenerlas en cuenta hacia nosotros. Si yo digo tal día le pago y no le pago, y simplemente me quedo como si nada, pues el Eterno, ¿qué va a ver ahí? Hay una mentira, hay un engaño, ya hay una mentira, hay un engaño. Alguien podría decir, no, pero es que me pasó algo de fuerza mayor. Entonces, ¿por qué no va y habla? ¿Y por qué no presenta una alternativa? Listo, no me puede pagar el dinero de la forma en que habíamos quedado. ¿Qué alternativa me da? ¿Qué alternativa me da? ¿Cómo me lo puede pagar? Entonces hágalo, amados hermanos. Mire, yo la verdad, en mi caso personal, solamente cuando estuve en el ministerio, pedí dinero prestado como tal en medio de una necesidad bastante grande, ¿no? Y se la pedí a un amigo. Y recuerdo que yo le dije a la persona, porque cuando el Señor, cuando nos hizo el llamado ministerial, pues nosotros lo dejamos todo y el Señor nos pidió que le entregáramos todo económicamente y nos quedáramos sin nada, porque esa fue una condición que el Señor me puso a mí, ¿sí? No estoy diciendo que sea siempre para todo el mundo, y empezamos nuestra vida ministerial. Entonces, esos primeros años de vida ministerial realmente no fueron fáciles desde la parte económica, porque fue aprender a vivir realmente bajo el sustento del Eterno, esperando como que los cuervos trajeran alimento a nosotros, así. Y el Señor ponía
obviamente cuando hablo de cuervos no estoy hablando literalmente de aves, pero ponía personas que nos bendecían. Y yo tenía un amigo y un día necesitaba un dinero y estaba necesitado. Y yo se lo pedí. Y yo le dije a él, por favor, ¿tú me puedes prestar este dinero? Me dijo, claro que sí. ¿Cuándo me lo pagarías? Me preguntó, yo le digo, te lo puedo pagar en tal fecha. Sin embargo, cuando se aproximaba la fecha, yo empecé a ver que no le iba a poder cumplir a él. Y de hecho fue una angustia bastante grande. Y yo tengo una anécdota ahí porque yo recuerdo, o sea, cuando uno está en esas situaciones así como tan desesperantes, uno empieza a traer a la memoria cosas así que puedan suceder y milagros grandes y glorias porque uno está desesperado, ¿sí? Pecadito. Y yo recuerdo que había escuchado años atrás, el testimonio de un pastor, que este pastor estaba necesitando un dinero con urgencia, y él salió a clamar, entonces salió al patio de su casa y se arrodilló ahí a clamar, ¿sí? Y que él estaba clamando y diciendo, Señor, por favor, necesito este dinero, Padre, por favor. Y él estaba pidiendo allí eso. Y de repente, pues así fue el testimonio del pastor. Si eso fue verdad o no fue verdad, yo no sé. No se Yo sabe. le creo, o sea, yo creo que es verdad. Sí, claro. Porque yo no creo pues que uno se pare a un púlpito ahí a estar mintiendo y inventándose cosas. Por lo menos eso no es lo que yo hago. Entonces yo parto de la base De que no está diciendo de que así mentiras. como yo me paro y hablo todo lo que yo hablo desde el púlpito es verdad y no me invento cosas, pues que ese pastor tampoco se inventó eso. Y yo lo escuché y me pareció un testimonio tremendo. Él salió al patio y estaba clamando y de repente un maletín le cayó encima, un maletín en la cabeza, le cayó encima y lo golpeó y él se murió. ¿Qué es esto? Y él se asustó. Y cuando fue un maletín y todo, y lo abrió y dice él, el testimonio de ese pastor, Sí. que ahí había, que cuando Dinero. abrió, tú lo escuchaste, ¿cierto? También ese Sí, testimonio, que estaba el dinero que él estaba necesitando. No, pues Y que él salió, pues, a ver qué era lo que pasaba, pues, o sea, si alguien había por allí, si alguien, y que incluso le estuvo esperando a ver si alguien luego iba a reclamar el maletín, y no, nunca lo fue a reclamar. Entonces yo recuerdo que estaba tan desesperado Ay, no. porque yo debía pagarle el dinero, pues, A la a esta persona, sí, pues que era un amigo y nunca me ha pasado pues eso, pues una situación que yo tuve que vivir dentro del ministerio y le doy gracias al Señor porque me permitió vivir eso, ¿sí? Y yo salí al patio, Ay, ¿qué dijo él? Dios Señor, mío. por favor, y él Sal. con un ojo veía hacia arriba pues para esquivar el maletín por si llegaba, para que no me pegara en la cabeza. Y así, no, ningún maletín, nada, hermano, ¿sí? Y se llegó el día, ese día, entonces yo dije, bueno, no tengo para pagarle. Entonces, ese mismo día, yo dije, como no tengo para pagarle a él, yo tenía una moto. ¿Te acuerdas? Teníamos una motico, una moto. Teníamos una moto. Entonces, ese día, que era justo el día que yo había quedado de pagarle, entonces yo me levanté muy temprano y yo había llamado a un muchacho de la iglesia que él tenía un taller de motos. Sí, Tú lo conociste, ¿no? claro. De la iglesia donde yo era copastor. Él Tenía un taller de él tenía un taller de motos, entonces yo lo había llamado a él y le había dicho que si él me ayudaba a negociar la moto con alguien. Y lo hice así, de llamar a una persona de la iglesia que tenía un taller de motos, porque él ahí también tenía una compraventa de motos, Sí, y pues él me podía ayudar a negociar rápidamente la moto, porque mi interés en realidad era poderle responder a mi amigo, a mi hermano en la fe, por el dinero que él me había prestado de manera generosa y yo había quedado de pagarle claro. ese día. Sin embargo, cuando me disponía a llevar la moto para donde la persona del taller con la cual yo había hablado y me ha dicho, sí, tráigamela, pastor, que yo le ayudo a negociar la moto acá, él me dijo, hoy mismo puede ser que se venda. Entonces iba a salir yo para allá para hacer eso. Cuando me devuelvo, yo voy saliendo de la habitación porque vivíamos en la casa de tu abuela, sí, porque pues cuando nosotros decidimos vivir del ministerio en el ministerio,
pues nos fuimos a vivir a la casa de tu abuela porque Sí. renunciamos a todo, estábamos ahí en la última habitación, atrás. Entonces yo iba saliendo de la habitación y sentí que el Señor me habló al pensamiento, me dijo, devuélvete hacia los nocheros, hacia el nochero y abre uno de los cajones donde yo tenía unas agendas. Sí, sí. Tenía 5 agendas donde comúnmente yo hacía Los bosques. los bosquejos, las enseñanzas, entonces yo usaba esas agendas, pero el Señor me puso específicamente una agenda que estaba en la mitad, tenía 5 y esta estaba en la mitad. Y cuando yo saco la mitad, la agenda de la mitad, salen volando unos billetes. Yo me asusté. Claro. Yo dije, ¿y esto qué es? ¿Y este dinero de dónde? Tanto que yo te dije, bueno, tenías guardado este dinero acá. Tú me dijiste, no, ¿será que se te olvidó? De pronto, en algún momento tú me dijiste, ¿será que se te olvidó y dejaste guardado dinero ahí? Yo te dije, ¿cómo se me va a olvidar que voy a dejar guardado este dinero? Claro. Nosotros, harto que estamos necesitando la plata y se me va a olvidar pues que tenía guardado allí dinero y yo no acostumbro a guardar dinero allí. Y bueno, la verdad es que me apareció ese dinero. Yo no sabría cómo explicarles, hermanos, por qué me apareció un dinero allí. Y lo más tremendo es que me apareció exactamente la cifra, la cantidad de lo que yo debía pagar ese día. La cantidad exacta. Exacta. Obviamente para mí eso fue impactante y hasta el día de hoy yo no le hallo Sí, explicación no a eso. sabemos el Señor. Obviamente para mí es un milagro Claro y un que milagro sí. es un acto sobrenatural del Eterno. Ujú. Pero ¿por qué creo yo que sucedió eso? Porque el Señor vio la intención de mi corazón, primeramente, Y yo de me responder, de querer responder por el dinero, porque yo estaba muy angustiado, porque yo había dado mi palabra Claro. a mi amigo que de manera generosa me había facilitado el dinero y yo había quedado, le había dicho, sí, yo te lo pago esta fecha. Y yo por eso dije, no, si yo no le puedo pagar a él, porque no tengo todavía la plata, yo debo responderle de alguna manera. Y la manera era, no, lo único que me quedaba pues era mi moto, la motico que tenía allí. Y yo dije, bueno, Señor, ya he tenido que salir de todo, pues me toca salir de esta para poderle pagar, para poderle cumplir, porque yo le di mi palabra. Y la palabra debe ser sagrada para un hijo de Dios. Y debe ser sagrada porque la palabra nos dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y si nosotros nos comprometemos a algo, el Señor nos va a demandar. Porque la palabra que salió de nosotros voluntariamente salió. Y nosotros nos comprometemos delante del Señor y damos nuestra palabra. Son promesas que hacemos. Cuando usted le dice a alguien, présteme el dinero que yo se lo pago en tal fecha, usted está haciendo una promesa. Y el Señor dice, si no cumples tu promesa, pues la demandará de ti porque sería pecado en ti. Claro. Entonces yo no quería faltarle a mi amigo, yo quería hacerlo. Entonces yo creo que el Señor me bendice con ese milagro tan grande, tan sobrenatural, que les digo que obviamente no tiene explicación humanamente, tan grande de tener justo la cantidad allí, que el Señor lo que ve es mi corazón, porque ese día yo estaba dispuesto a ir ya, yo ya iba a salir, o sea, yo ese mismo momento iba a salir con la moto para llevarla al taller, donde una persona de la congregación, donde yo era copastor, que me iba a ayudar a negociar la moto para yo tener el dinero y poderle ir a pagar. Con parte de ese dinero que se vendiera, poderle ir a pagar a él. ¿Y qué pasó? Pues cogí el dinero e inmediatamente me fui donde él y le pagué, le agradecí. Y obviamente yo estaba compungido y llorando, yo me fui llorando por el camino, yo iba llorando de ver la mano del Señor obrando a favor de mí. Pero creo que también el Señor mira eso, Claro, mira ese tipo de condiciones claro. que uno sí está dispuesto. Entonces, si usted ha pedido prestado un dinero, pues no se quede callado y no pudo pagar, pues busque a ver cómo va a pagar, mire a ver cómo resuelve, pero presente alguna iniciativa, pero no se quede así, porque usted está cargando con un pecado. Claro que sí. Si usted no responde de acuerdo a lo que usted mismo prometió y se comprometió, usted está cargando con un pecado. Y luego la persona dice, ¿y por qué el Señor no me bendice? Si estás pecando, estás pecando. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de situaciones, ¿no? Claro que sí. Entonces, dice acá la palabra que Labán pues le pregunta a él, bueno, tenías tanto deseo de irte para la casa de tu padre, ¿por qué? Y él le responde y le dice, porque sentí ¿qué? Temor. Miedo.
sentí mucho miedo. Entonces él le dice a su suegro Labán, es que yo tuve miedo, yo tenía miedo de que usted me hiciera algo. Mire lo que dice, porque tuve miedo, pues me dije, o sea, él pensaba, o sea, él estaba ya muy cargado con eso, él ya mantenía pensando en esto. Me dije a mí mismo, tal vez me arrebatará sus hijas de mi lado. O sea, ya me he querido quitar todo, me ha estafado, me ha engañado, me ha cambiado mi salario 10 veces, me cambia las condiciones, me quiere quitar todo. Es capaz que me quita también las hijas Claro. que yo legalmente gané, de acuerdo a la costumbre de esa nación. Entonces dice acá, no obstante, le dice Jacob, con quien halles tus dioses, que no viva. Es decir, vaya y busque. Y si usted encuentra a sus dioses, el culpable va a pagar. Y dice, delante de nuestros hermanos reconoce que es lo tuyo. Vaya y busque si hay algo suyo. Y tómelo, porque es suyo. Mas no sabía Jacob que Rachel los había hurtado. Él le había robado. Rachel le había robado el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo había dejado Sí, en ignorancia. en ignorancia, ¿no? No le había dicho nada. No le dijo. Lo dejó sin decirle nada, ¿no? Sí. Entonces, dice acá, entró Labán en la tienda de Jacob y en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, pero no los halló. Y saliendo de la tienda de Lea, entró en la tienda de Rachel. Pero Rachel había tomado los ídolos y los había metido debajo de la montura de su camello y se había sentado encima de ellos. Entonces Labán rebuscó por toda la carpa, pero no los halló. Entonces mire lo que hizo Lea. Trazó un plan. Al darse cuenta que su papá iba a buscar, metió los ídolos debajo de la montura del camello y se sentó sobre ellos. ¿Y qué dijo? Y se inventó la historia. Claro. Tengo el periodo. Y no se iba el papá Entonces, a buscar. como tengo el periodo, ¿qué le dice ella a su papá? Y ella le dijo a su padre, no se enciendan de enojo los ojos de mi señor por no poderme levantar ante ti, pues estoy en el periodo de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos domésticos. Entonces, de alguna manera la hija también tenía lo mismo. había Pues crianza, ellos ven el absorbido, ejemplo. ¿cierto? Claro, el ejemplo. Había adoptado esas conductas ilícitas, esas conductas indebidas de su padre. Claro, no más que eso lo estuvimos hablando la semana anterior, ¿no? De cómo los padres, nosotros podemos incidir tremendamente en la vida de nuestros hijos. Sí, señor. Porque nos ven una conducta a repetición, porque es una conducta que él tenía a repetición y no creo que solamente la tuviera con Jacob, sino que me imagino que él era así en todos los negocios, claro. Quería sacar ventaja, quería tumbar al otro, a las demás personas, quería siempre salir solamente ganando él y que pierdan los otros, y eso es robar. Porque en los negocios y en todas estas cosas siempre uno debe buscar, amados hermanos, la justicia y la equidad. Eso es lo que nos manda el Señor. La transparencia. ¿Sí? La transparencia. Entonces, cuando hagan negocios, si hacen negocios, si usted le prestan plata o usted hace un negocio con su hermano, sea el negocio que sea, por favor, sean transparentes, háganlo todo como es, guarden su palabra, cumplan, no busquen sacar ventaja el uno sobre el otro, de explicaciones. Si le pasó una situación, de explicación. Pues de explicación, no puede pagar el dinero, de explicación y presente una alternativa. Que hicieron un negocio y de pronto el negocio no está saliendo como es, de explicación y diga, mire, es que está pasando esto, ¿será que podemos hacer? Y presente alguna alternativa. Miren a ver, pero que sea de verdad algo que demuestre que ustedes sí son hijos de Elohim y no que simplemente están queriendo sacar ventaja. Sí. Y que simplemente o no les importa ya responder por el negocio o responder por el dinero, porque no podemos tener ese mal testimonio, porque muchas personas están mal es por ese tipo de conductas. Hay personas que están mal es por ese tipo de conductas y es una conducta que deben cambiar. Porque hay maldición. Entonces dice aquí la palabra, entonces se enojó Jacob y recriminando a Labán, en respuesta Jacob le dijo a Labán, ¿cuál ha sido mi rebelión o cuál ha sido mi pecado para que con tanta furia vengas tras de mí? O sea, explíqueme. Lo único que yo he hecho a usted es servirlo y usted lo único que ha hecho a mí es robarme. Ya de una vez. Sí, yo a usted no le he hecho nada malo. De hecho, he traído bendición a su vida.
todos estos años, yo a usted no le he hecho nada. Él ya obviamente estaba cansado, Y ahí lo dice. harto de esa situación, ya no más. Y él De dice, mi y usted falta. viene aquí a abrirme los ojos, a gritarme, viene con semejante furia, viene con esa actitud amenazante. No, así no son las cosas. Entonces dice acá, porque has rebuscado en todas mis cosas y qué hallaste de todos los objetos de tu casa. Ponlo aquí delante de mis parientes y tus parientes y juzguen entre nosotros dos. O sea, ¿qué se encontró? Nada. En estos 20 años he estado contigo. Tus Tus cabras y ovejas tus y chivos cabras. nunca abortaron y los corderos de tu rebaño jamás comí. Mire, yo no me comí ni siquiera un corderito suyo. Es tremendo, ¿no? ¿Mm? Nunca. Y he estado 20 años sirviéndole. Entonces ahí se ve esa situación tan injusta y nosotros no podemos ser injustos. Entonces, amados hermanos, el llamado de hoy es a que si nosotros hacemos tratos con otras personas, seamos justos, seamos honestos, seamos íntegros. Que se presentó una situación de fuerza mayor porque a veces suelen presentarse eso y se nos salen las cosas de las manos, Claro. de como lo teníamos previsto, listo, eso hace parte de la vida y a veces sucede y suele suceder, pero el problema no es que suceda, el problema es cómo nosotros vamos a responder ante esa situación. Nos vamos a quedar callados, no presentamos ninguna propuesta. Entonces, ¿qué le va a decir usted con esa actitud a la otra persona? Pues que le está negando la deuda, Claro. que no le va a pagar, que no le va a cumplir con el negocio, que no va a cumplir con su palabra. Y eso no es testimonio. Y en eso, amado, ahí hay robo también. Claro. También hay hurto. Hay robo y hay hurto, porque no estamos haciendo las cosas de manera adecuada, como debe ser. Y como hijos de Elohim debemos serlo, ¿sí? Y más aún cuando se trata de hermanos en la fe. Claro. Mucho más, porque están tratando con una persona que también tiene el temor del Señor. Y el Señor mira, y el Señor ve la justicia. Mire que él veía hacia el caso de Jacob y veía cómo Labán era de injusto con él. Entonces, él le dice, ¿cómo es posible? Todo lo que te he servido 20 años y nunca me he aprovechado de ti, nunca me he cogido nada de ti y tú vienes aquí a recriminarme. Dice acá, lo despedazado por fiera no te lo traía, pues yo mismo asumía la pérdida. Además, lo que se hurtaban de día o se hurtaban de noche, tú me lo demandabas, es decir, me lo cobrabas, descontaba, o sea, me lo sí. descontaba. De lo poquito que me ganaba, de eso me lo descontaba. Y yo no lo hurtaba ni me lo quedaba yo, sino que otros se lo hurtaban. De día me consumía el calor y de noche la helada. Ay, qué pesar. El sueño huía de mis ojos, o sea, trabajaba de día y de noche este hombre. Era un abuso tremendo. Así estuve 20 años en tu casa, de los cuales 14 años te serví por tus 2 hijas y otros 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario de 10 veces, es decir, mis condiciones salariales Siempre. tú las has cambiado. Y no Constante. piense que las cambiaba para mejorar, que le decía, uy, venga, le voy a subir el salario. Se las cambiaba porque quería Sacar ventaja. ventaja sobre Jacob. Sí. Si el Elohim de mi padre, el Elohim de Abraham y el temible de Isaac no hubiera estado conmigo, ciertamente ahora me enviarías sin nada. Imagínese eso. Él le dice, si Dios, si Elohim, si mi Dios, el Dios de mis No hubiese padres, estado conmigo. no hubiera estado de mi parte, en este momento yo estaría, después de 20 años, me estaría regresando a la casa de mi padre vacío, sin nada. Porque si fuera por usted, me lo hubiera quitado Todo. todo. Nosotros no podemos caer en injusticias, amados hermanos. Ojo con eso. Esto es un llamado para todos nosotros. Cuando hagamos algo, hagamos tratos, negocios con otras personas, siempre busquemos la equidad, la justicia. No busquemos sacar ventaja. No busquemos tener de ventaja sobre el otro y que el otro sea el que dé y nosotros todo lo ancho para nosotros y lo angosto para los demás. Claro. ¿Creen ustedes que eso es del Eterno? El mundo vive así.
Pues ¿en qué nos diferenciamos entonces del mundo? Así viven las personas, así se comporta el mundo, así se comportan los pecadores que practican continuamente el pecado. Ellos hacen eso. Por ellos sacar toda la mayor ventaja del mundo y sacar todo el mayor provecho y lo ancho para ellos y lo angosto para las demás personas. Entonces nos vamos a comportar nosotros de la misma manera. El Señor lo está viendo todo, tengamos en cuenta esto. Sí, Señor. Y por eso dice acá, 41. Elohim ha visto mi aflicción. Ojo, el versículo 42 dice, 42. Elohim ha visto mi aflicción y la ardua labor de mis manos, y por eso te reprendió anoche. Volvemos a lo mismo. Elohim ha visto. Todo. Él lo está viendo. Que hice negocio con mi hermano y lo tumbé, le di en la cabeza, como dicen aquí en Colombia. Salí ganando. Salí ganando, pero salí ganando porque le estafé, porque le hice un daño, porque me le quedé con el dinero, porque en el negocio le di en la cabeza, en la torre. No, eso no es bendición. No. Obtener ganancia a costa de hacerle fraude, daño, generarle daño a mi hermano, eso no es ganancia, eso es pérdida. Delante del Eterno estás perdiendo, amados hermanos. Estamos perdiendo. Si vamos a ser así, estamos perdiendo. Labán pensaba que él estaba ganando y terminó perdiendo su familia. Sí. Terminó perdiendo su casa y terminó perdiendo el hombre que Dios estaba usando para traer bendición sobre esa casa, que era Jacob. Y por eso él dice, Elohim ha visto mi aflicción. Él ve la condición, él ve la situación. Y nuestro Elohim es un Dios de justicia. Y como él es justo, él lo va a demandar. Él va a demandar, amados hermanos. Así que, ojo, ¿cómo estamos actuando? Así que si usted tiene una deuda con alguien, vaya, busque a esa persona, no se demore. Hable con la persona. Dígale, venga, yo no le he podido pagar, deme una oportunidad, permítame, le hago una oferta, le voy a pagar, le puedo pagar así, 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 y póngase a cuentas, como dice la palabra, no deban a nadie nada, sino el amor que debe haber entre ustedes. Póngase a cuentas de una vez. En unos negocios que estén haciendo, pongan a cuenta delante del Señor. Si hubo un mal negocio, póngase a cuenta delante del Señor y delante de la persona y decirle, venga, en este negocio, y busque a su hermano y arrepiéntanse y reconozcan si lo hubo. Y si y si hicieron un negocio en donde usted salió ventajoso y su hermano salió perdiendo, entonces si usted realmente se arrepiente, entonces dígale, Señor, perdóname, y llame a su hermano y dígale, mire, en este negocio que hicimos, realmente yo sé que usted salió perdiendo. Entonces hagamos algo. Yo quiero resarcir. Permítame resarcir y lo voy a hacer de tal manera para compensarle nuevamente lo que usted perdió. Eso lo haría un verdadero hijo de Elohim. ¿Sí? Eso lo haría así. Pero hable, póngase a cuenta y presente una alternativa de lo que realmente usted va a hacer y cómo se va a poner a cuentas. Porque ponerse a cuentas con los hermanos, con las personas con las que usted hizo negocio, con las que les prestaron, con las que tiene alguna deuda, es ponerse cuentas con Elohim. Y dice acá, entonces respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son mías, los nietos son míos, el rebaño es mío, y todo lo que tú ves es mío, imagínense. Así seguía diciendo, todo es mío. Por tanto, ¿qué les puedo hacer hoy a estas hijas mías o a los hijos que ellas han dado a luz? Vamos ahora y tracemos un pacto tú y yo, y que quede como testimonio entre tú y yo. Entonces van a trazar un pacto como de lealtad, de no volverse a hacer ¿qué? Daño, por lo menos Labán no hacerle más daño a Jacob. ¿Sí? Y dice acá, entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como un monumento, la levantó como un monumento, puso una piedra allí como una señal. Y dijo Jacob a sus parientes, recojan piedras, y tomaron piedras e hicieron un montón y comieron allí sobre el montón. Y Labán lo llamó, a eso que hicieron, a ese montón, lo llamó Yegar Sahadutá. Yegar Sahadutá, eso es en arameo. Mire que todo el texto, cuando uno lee esto, todo ese texto está en hebreo.
Y cuando uno llega aquí a este pedazo, y lo llamó Yegar Sahadutá, eso es arameo. Eso es arameo. Yegar Sahadutá. ¿Qué significa Yegar Sahadutá? En arameo significa montón del testimonio. Y Jacob lo llamó Galed, que eso es en hebreo. O sea que el idioma que hablaba Labán naturalmente era el arameo. Y el que hablaba Jacob era naturalmente el hebreo. Y él usó un nombre hebreo. Y Jacob lo llamó Galed. Galed significa gal, significa montón, y ed significa testimonio, montón del testimonio. Igual que en arameo, ¿sí? Yegar Sahadutá, montón del testimonio, Galed en hebreo, montón del testimonio. Entonces Labán dijo, este montón es testigo hoy entre tú y yo, por tanto, fue llamado su nombre Galed. Y también Mitzpah, por cuanto dijo, vigile Yahweh, porque Mitzpah significa vigilar, vigile Yahweh entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Y eso es lo que nosotros siempre debemos entender. Cuando hacemos negocios con otras personas, sea el negocio que sea, sean préstamos o negocios o lo que sean, el Eterno está vigilando. El Eterno está viendo, observando, que sea Yahweh observando, que Él sea el observador, el testigo observador entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Por eso, amados hermanos, cuando hacemos negocios con otras personas y sobre todo con nuestros hermanos en la fe, debemos entender que el Señor lo está observando. Él está vigilando, Él está mirando. No pensemos que, le saqué ventaja o me prestó y no le pagué y hasta el día de hoy no me interesa si le pago o no le pago. Esa platica ya se perdió. Elohim lo está mirando, lo está viendo todo. Allá en el cielo van llevando el registro de cada cosa. Todo lo que hacemos. Ojo con eso. Y dice acá, si maltratas a mis hijas, le hace una advertencia. Cuando el que las maltrataba en realidad era él, con esa condición, esa actitud. Cuando ellas dijeron, nosotros no tenemos ninguna parte ni ninguna herencia con nuestro padre. Si maltratas a mis hijas o tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie más esté presente, cuidado. Elohim es testigo entre tú y yo. Mucho cuidado, porque Elohim es el testigo. Entonces, si usted va a faltarles a mis hijas, porque el ladrón juzga por su condición. Claro, sí, yo lo he me imagino que él tenía malas acciones, malas actuaciones. Ajá. Entonces, no se le ocurra hacerle lo mismo a mis hijas, ¿no? Sí, pocas palabras. Yo por eso le soy muy fiel a mi esposa y la amo mucho y la quiero y todo, porque yo digo que yo quiero que todo lo que yo hago con ella, pues mi hija tenga un esposo que igualmente sea así, igual, que la ame, que la respete, que esté allí con ella en todo, ¿sí? Amén. Porque uno recoge de lo que siembra. Y yo creo que el esposo que viene para mi hija va a ser así. Sí, tal cual. Una bendición. Y dice acá, y dijo Labán a Jacob, aquí está este montón y aquí está este monumento que se ha erigido entre tú y yo. Que este montón sea de testimonio y también lo sea este monumento de que no cruzaré de este montón para ir contra ti, ni tú cruzarás de este montón ni de este monumento contra mí para hacerme mal. Ay, o sea, se pusieron de acuerdo que todas las asperezas, que eso es lo que de alguna manera uno tiene que hacer, limar todas las asperezas. Y la mejor manera de limar las asperezas, pues es poniéndose a cuenta. Claro. Así y ya. Y de verdad, que haya la armonía como debe ser. Que el Elohim de Abraham, mire lo que dice él acá, esto. Que el Elohim de Abraham y los dioses de Nahor y dioses de sus padres juzguen entre nosotros. Y dice acá, pero Jacob solo juró por el temible de Isaac su padre. O sea, él involucró tus dioses, o sea, tu Elohim, el Elohim de Abraham, de Isaac, y los dioses de Nahor, y todos nuestros dioses de nuestros padres, todos los dioses estén juzgando en esto. Entonces juraron por el nombre de ellos, pero Jacob solo juró por el temible de Isaac, su padre. Claro.
Ah, claro, porque ese era un idólatra. Pues claro. Entonces me imagino a Labán, juro por el Dios tal y juro por el Dios tal y hasta por el Dios de Abraham. Porque a él no le, pues como eran idólatras, pues no le importaba tener un Dios más. De hecho, mientras más tuvieran, mejor. En aquella época, mientras más dioses estuvieran, mejor. Entonces yo me imagino que él empezó, juro por el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero también juro por los dioses de Nahor y también los dioses de mis padres, y empezó a jurar por el nombre de ellos. Pero Jacob, que sabía quién estaba con él y que vigilaba y observaba, juró solo por ese nombre. Sí, Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que cuando nosotros hacemos negocios, que inevitablemente vamos a tener en esta vida que hacer negocios con gente aún Claro. que sean impías, ¿sí? Porque es que nosotros no nos podemos retraer del mundo. Sí, claro. Cuando usted va a un almacén a comprar algo, usted le está comprando tal vez a un impío, usted no se da cuenta quién es, si es un idólatra o qué clase de persona. Claro. Cuando va a comprar alimento al supermercado, todo esto. O sea, en todo momento estamos haciendo negocios, transacciones. Y habrá algún momento que de pronto usted haga algún tipo de negocio con una persona que sea un impío. Pero usted compórtese, porque usted sabe que lo está haciendo todo para la gloria del eterno Elohim. Hágalo siempre para enaltecer el nombre de Él. Hágalo por Él, por el único y verdadero Elohim, que es nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra. Amén, amén. Y dice aquí, y ofreció Jacob un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer pan. Así pues, comieron pan y pernoctaron en el monte. Por la mañana madrugó Labán y besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Luego se puso en camino y regresó Labán a su lugar. Entonces, esta historia es muy impresionante porque nos muestra muchos matices, pero nos muestra también que en medio de todas esas situaciones tan terribles que se pueden dar por la avaricia, por los malos manejos, por los malos negocios, porque no se hicieron correctamente, porque hubo de parte de una persona que no se hicieron bien las cosas, pues el querer que todo al final se haga bien. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Como hijos de Elohim, debemos hacer eso. Así que, ¿qué debemos hacer? Ir a ponernos a cuenta. Saber que el Elohim de nosotros, el único verdadero, está viéndonos y por causa de Él y por testimonio nos ponemos a cuenta, pagamos nuestras deudas, pagamos lo que es. A mí me atormentaba, amados hermanos, saber que había llegado el día de yo pagar el dinero y que yo no tenía el dinero para pagarle a la persona, y no porque yo había sido irresponsable, porque no era por eso, sino que no se me dieron las cosas que yo esperaba en ese momento y yo no sabía entonces qué hacer. Entonces dije, no, yo tengo que responderle. Tomo mi moto y voy y la negocio, la vendo, porque yo no le voy a quedar mal. Pero mire qué hizo el Señor, me hizo un milagro. Nos hizo un milagro. Sí, claro. Nos hizo un milagro. Pero yo creo que ese milagro, siempre he creído que ese milagro fue el resultado de que yo hubiera tomado en mi corazón esa decisión de decir, no, yo la plata la pago como sea. Sí, Señor. Y estaba dispuesto a ir a vender la moto que tenía para ir a pagar el dinero. Y cuando el Señor vio ese corazón que quería responder como tal, me respondió con un milagro. Entonces yo creo que también el Señor pesa los corazones y también los milagros se dan de acuerdo a cómo estén nuestros corazones. De nuestra... ¿Sí? Sí, y a esa disposición. Amén. Que siempre querramos hacer de acuerdo a la justicia de Él y cumplir nuestros compromisos. Que las otras personas no quieren cumplir, no porque los demás no cumplan, yo voy a dejar de cumplir. Mi sí es sí, mi no es no, y delante del Señor mi palabra vale y es una promesa. Tengamos siempre eso en cuenta y no robemos ni hurtemos a los demás. Amén.